Amén. El domingo hablé sobre la Reforma y mencioné algo porque es imposible en una prédica poder hablar de tantos hombres de Dios que hicieron a esta reforma, comenzando casi por Wycliffe. Una vez tuve una predicación puntual sobre él, un hombre tremendo de Dios, un hombre que comenzó buscando a Dios e hizo punta en lo que luego fue un despertar en la cristiandad, lo que produjo aquel envión. Hubo muchos que pedalearon mucho tiempo antes del 1517, para que cuando llegara ese momento Dios usara a hombres notorios. Pero no les voy a hablar ni voy a predicar sobre lo que fue la reforma de aquellos años. Sí voy a mencionar y a predicar lo que Pablo le dijo a Timoteo en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Ahí menciona algo claramente que casi que ni merece ser explicado. Uno lo lee y tendríamos que hacer como hizo el Señor cuando en la sinagoga lo invitaron a leer aquel texto, que lo leyó y no dijo nada más, porque el texto hablaba por sí solo. Hay textos y cantidad de versículos que hablan por sí solos y hacen tanto bien cuando son ampliados y predicados. Pero miren lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Diga conmigo, y de viejas. Está lleno. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Qué interesante esta parte. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Sin desperdicio. Casi que da para cerrar la Biblia y decir, hermano, vuelva a leerlo en su casa, medite y va a ver que va a tener fuego y decirle Dios les bendiga. Pero voy a
a mencionar, a recordar lo que acabo de leerles, algunas cosas. Dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Dice, la buena doctrina que has seguido. Pablo, a su discípulo, Pablo conocía a la mamá y a la abuela. La abuela era una evangelista de primera línea y la madre también. Y las enseñanzas que tenía el joven Timoteo de parte de su mamá y de su abuela, que eran discípulas del apóstol Pablo, y el mismo Timoteo, que no se cansó de su pastor Pablo, sino que meditó en todas sus palabras. ¿Saben? Esto que les digo es importante. No se cansó. Ojalá ustedes no se cansen del pastor que el Señor les ha dado. Pero saben, yo conozco un testimonio, un caso de acá de la ciudad de Mar del Plata, una iglesia de muchos años y un pastor de muchos años. Y él está fuerte como un roble y sigue predicando en la iglesia. Y un joven, ya no tan joven, un hombre grande, de más de 40 y pico de años, un día le dijo a este pastor, pastor, ¿cuánto hace que usted es pastor de esta iglesia? ¿Falta mucho para que se muera? Por supuesto se fue de la iglesia este joven. Salió a hacer su propia experiencia por la vida. Miren qué distinto, ¿no? El apóstol Pablo diciéndole a Timoteo que ha seguido en la sana doctrina. Porque el apóstol Pablo, como apóstol, como presbítero, y pastoreándolo, diciéndole, sigue en esta línea que has obtenido. A medida que fueron pasando los años, los siglos después de esto, la iglesia cayó en un lugar de oscuridad, de mucha oscuridad. Y ya la sana doctrina fue cambiando y variando de tal manera, yo lo explicaba el domingo, como en aquellos años antes de la Reforma, las fábulas era algo cotidiano porque se manejaban de esta manera porque algunos no conocían el latín, no había un discipulado correcto, no había una enseñanza correcta y caían, como lo dice a continuación Pablo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Es mortal esto. Eran cosas de viejas. Vieron que de viejas y de viejos, porque si no van a decir a el feminismo le va a surgir así de adentro. Y yo le voy a decir, recuerde que el feminismo exacerbado rompe con el romanticismo del hombre. Entonces le digo, las fábulas y las cosas, los conceptos de viejas, de viejos, no, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo asá, hay que hacerlo de esta otra manera, el empacho se corta de esta manera. Estas cosas, a veces hay unas mezclas de brujería, de curanderío, con la fe y con... Hay mezclas. Gracias a Dios acá ninguno. Y tampoco hay viejas acá. Y viejos, bueno, viejos hay algunos. Pero entiende, porque estas cosas son las que justamente le hacen mal al Evangelio y no edifican. Y Pablo, que ya le quedaba poco para ser sacrificado,
Y que Timoteo no decía, Pablo, falta mucho para que te mueras. Todo lo contrario, ¿no? Era un hijo genuino, verdadero. Le dice el apóstol, ejercítate para la piedad. La piedad es la compasión que uno siente por otro, que produce en el ser humano misericordia. Hoy se arrojó un joven, parece que se arrojó acá en Constitución y la Costa, se arrojó. Abajo no hay agua, o está justo donde es el desagüe de agua, 40 centímetros de agua. Y yo me enteré por un grupo en el que estoy, que no es de la iglesia, y ahí mencionaban, se tiró un joven, y lo primero que a mí me surgió decir, pobrecito. Y después nos falta el otro, el que dice, bueno, no valoró la vida, hoy bueno, el juicio, lo primero que surge, ¿no? Y yo volví a decir, pobrecito. A mí me moviliza. Digo, es la piedad, es la compasión, es la misericordia. ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Qué situación habrá estado viviendo? Ejercítate en la piedad. Ejercítate, me atrevo a decir, en el amor, en la compasión, en la misericordia. Por eso viene una boda como la que viene el sábado y ¿cómo no voy a venir? Uy, no, tengo que hacer. Bueno, suspendo lo que tengo que hacer. Me vengo a estar, a bendecir, a que sientan mi amor. ¿Me explico? Es eso. No hay mucho misterio. ¿Me queda lejos? Bueno, voy a hacer un esfuerzo. No hay fiesta, no hay nada, es la ceremonia. Venimos a levantar las manos, a bendecirla, a bendecirlos. Dice, porque el ejercicio corporal aprovecha para poco. Fíjese esto que le voy a decir, no dice para nada. Yo soy uno de los que digo que hace falta hacer ejercicio, hace falta caminar, hace falta hacer ejercicio. Pablo dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha. Es verdad, para poco. No dice para nada, poco. Cuando uno no pone la balanza entre el ejercicio corporal y el espiritual, claro, el espiritual va para arriba. Sin embargo, tenemos que ser sabios porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando yo encuentro con alguien que fuma, le digo, cuidá no hablo de creyentes, ninguno de ustedes creo que fuma, ¿no? Pero me encuentro con alguien que no es cristiano y le digo, cuidá tu cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, allí habita el Espíritu Santo, por lo tanto tenemos que cuidar el cuerpo, no hacer un culto del cuerpo, cuidarlo. Porque para nada aprovecha, pero dice, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, la piedad. ¿Vieron cuando el Señor habla de aquel que le dio un vaso de agua? Cuando se lo da a un niño, se lo da a él. Y a uno le reprocha porque no les dieron ni un vaso de agua a un niño. Y otros, cuando el Señor le dice, entren en el lugar. Señor, pero ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel? ¿Cuándo? Cuando lo hicieron a uno de los pequeñitos. Y ahí habla de la piedad. Dice que tiene promesa en la vida presente y en la venidera. Es un detalle. No les estoy hablando de la salvación por obras. Sabemos que la salvación es por fe. Pero aun cuando la salvación es por fe, llegaremos y estaremos en medio de la presencia del Señor. Y el Señor nos recordará algunas cosas. Señor, ¿cuándo te lo dimos a ti?
El Señor nos dirá cuándo se lo diste a fulano, a mengano y a sultano. Qué detalles. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud. A los jóvenes, no tengan en poco su juventud. Quémenla para el Señor. Yo no me arrepiento de haber vivido todo lo que viví desde joven en el camino del Señor. Yo no me arrepiento. No me arrepiento de no haber ido a las discotecas, de haber llegado borracho a mi casa, de haber probado la droga. No me arrepiento de no haber probado la droga. No me arrepiento. Le digo, gracias, Señor, que me has guardado. No me arrepiento de no haber gastado cantidad de dinero en cigarrillos, de haberme dado cuenta que era algo que te mataba. ¿Saben? No me arrepiento. De verdad. Que nadie tenga en poco tu juventud. Valorar el hecho de poder entregar nuestra juventud, los que lo entregaron, nosotros ya pasé todo eso, pero el que la entrega su vida como una ofrenda, y Dios la toma como una ofrenda agradable para Él. Dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado por la imposición, dice, del presbiterio. Que el don, hermano, que hay en tu vida, no lo descuides. Que lo que Dios te dio esté siempre encendido y que pueda subir como una ofrenda agradable al Señor. Que esté cada vez más encendido. Yo pienso, y tengo que hablar de la reforma, si después de lo de Pablo con Timoteo, año 60 después del nacimiento del Señor, si la iglesia hubiese mantenido esta llama encendida, no hubiese hecho falta una reforma en el año 1500. Pero hizo falta porque la iglesia desatendió la sana doctrina. Y Pablo le dice, casi ya terminando, a Timoteo en la parte final: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Yo me digo a mí, Abel, tené cuidado de ti mismo. Pero vos te tenés que decir, Víctor, tené cuidado de vos mismo. Lidia, tené cuidado de vos mismo. Verónica, tené cuidado de vos mismo. Mabel, tené cuidado de vos mismo. Alejandro, Mabel, Andrés, Ricardo, Sara, Johnny, todos. Pedro, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Saben? Lo doctrinal es tan, pero tan importante. Yo me quedé sorprendido con un dato que les voy a dar ahora, ¿no? Pospandemia, la iglesia recibió una sacudida. Y hay iglesias que recibieron más sacudida unas que otras. Hay una iglesia en la ciudad que no es la más grande, pero sí es una de las más grandes, que antes de la pandemia tenía más de 2.000 y pico de personas en su iglesia. Escuche bien el dato, 2.000 y pico de personas. Grande, ¿no? Muy grande, muy grande. Una de las más grandes de la ciudad. Pospandemia, en la iglesia quedaron
100 y pico de miembros, 100 miembros. De tal manera que alquilaban un lugar y lo tuvieron que entregar. ¿Por qué? Pospandemia no podían pagar el alquiler. ¿Por qué? Porque los hermanos no ponían ofrendas, los hermanos no devolvían los diezmos son del Señor. Dejaron de poder pagar un alquiler gigantesco. Lo tuvieron que entregar. Yo medité sobre esto y dije, qué raro. ¿Por qué pasó algo así? Si nosotros, siendo una congregación pequeña, los hermanos seguían, la gran mayoría, no todos, trayendo sus ofrendas, sus diezmos. La iglesia no recibió un gran sobresalto. ¿Qué pasó? Y ahí el Señor me hablaba y me decía, es la doctrina. Yo seguí pensando y digo, ¿pero por qué la doctrina? Claro, porque cuando la congregación hace énfasis únicamente en los milagros y en la sanidad, enseguida trae mucho ruido. La sanidad y los milagros traen mucho ruido y traen mucha gente, pero también trae mucha gente que está detrás de los panes y los peces. ¿Estoy en contra de los milagros? No, es más, tenemos que orar más por la gente enferma e invitar a la gente que vengan a la presencia del Señor a orar, a buscar a Dios, a encontrarse con Él y a orar para que Dios los sane. No estoy en contra de los milagros ni de las señales, pero creo que en las iglesias se ha hecho tanto énfasis en eso que la gente viene por los milagros, por los panes y los peces, y ocurre cuando el Señor sanó a los 10 leprosos. Sanó a los 10 leprosos, se fueron todos corriendo a mostrarse el sacerdote, y uno solo iba corriendo, y en un momento paró y dijo, pero yo tengo que ir a darle gracias a Jesús que me sanó. Y volvió uno de los 10. Y le dijo, gracias. Y Jesús le dijo, ¿no eran 10 los que se sanaron? Los milagros, los panes y los peces. Y volvió uno solo. ¿Qué pasó con el resto? Disfrutaron del milagro, pero no se comprometieron con el Señor porque nunca le conocieron. Le faltó eso. Faltó eso que madure sus vidas. Pero en esta iglesia que vos mencionás, ¿no le enseñaban a la gente? Sí, claro. Y tenían hasta lugares de estudio. Sí, claro. Pero ¿qué pasó? Los panes y los peces. La gente está por los panes y los peces cuando pasan este tipo de cosas. Y fue como algo de humo. Esto quiere decir que yo tengo que tener cuidado de mí mismo y usted también, y afirmarnos en la doctrina y congregarnos y ser fieles al Señor hasta la muerte. Hasta la muerte. Pero saber que nos tenemos que cuidar de nosotros mismos. Y cuidado con las fábulas y las cosas de viejas. Porque esto hace tambalear a cualquier iglesia en cualquiera de los tiempos. Creo que tiene que haber una contrarreforma en este tiempo para que la gente
quiera encontrarse con el Señor y quiera amar al Señor y quiera adorar al Señor, le digo, sí, hace falta una contrarreforma para que ya no se predique más sobre los panes y los peces y que no se venda el Evangelio, sino que el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, lleve a que la gente, nosotros y la gente toda, pueda encontrarse con el Señor. He dicho, quiero estar contigo, quiero escuchar tu voz y en la dulce paz de tu presencia